Nosotros podemos ser parte en ello. Ustedes avísenme cuando están los videos. Ya está. Vamos a ver este videíto cortito y de justamente algo que es llevar la palabra fuera, no necesariamente de nuestro país, sí de nuestra cultura, que son dos cosas distintas, porque fuera de nuestro ámbito conocido. A ver. En la zona del Gran Chaco habitan poblaciones de Wichí, Tobacón y Mocoví o Mocoy. La Biblia completa ha sido traducida al Com, al Tobacón. Al Wichí, sí, pero del Pilcomayo. Los Wichí del Bermejo aún no la tienen. La verdad que se necesita mucho. Hay muchos que se pierden porque en lugar de conocer qué es la palabra, la verdad que nos hace libres, no pueden leerlo. Hay muchos que necesitan la palabra pero no entienden castellano y podemos explicar mejor con nuestro idioma. Se hacía necesario empezar a pensar en una nueva traducción. La sociedad bíblica inicia este camino de reflexión primero, después de planificación, y es que ya el proyecto ya ha dado sus primeros pasos en este taller de candidato a traductores Wichí. Usar nuestra propia lengua, nuestro idioma, y vamos a entender más y vamos a profundizar más lo que dice la Biblia. El sueño de un padre, el motivo de un padre, la meta de un padre, que su hijo siga en el camino. Entonces, para mí la traducción es importante para mi hijo. Este va a quedar para nuestro futuro. Podrán expresarse mejor en hablar, cómo predicar y cómo hacer que el otro reciba esa palabra. Hasta los más pequeños van a ir escuchando mejor la palabra porque al predicar y leer en la Biblia misma, ellos van a escuchar y lo van a entender mejor. La idea de una traducción como esta al Bermejo es para que un Wichí del Bermejo pueda leer la palabra de Dios y pueda descubrir de alguna manera que Dios le habla en su propio idioma, en su propia lengua. Chaya Tau Jesús, que ta Juan la, que tonte, a ver que le ta Juan la, chihuahua la pese. Bueno, ahí vimos ya la Biblia traducida a un idioma. Es nuestro mismo país, pero no es otro idioma, Y ahora también vamos a ver si se puede otro caso. Renunció a una excelente carrera militar y se entregó a la obra misionera por completo. Bienvenidos a este resumen de la vida de Allen Gardiner. En 1823 se casó con Julia Reed, una joven piadosa pero que sufría de una salud débil. Junto a su esposa participó de iniciativas sociales y misioneras, pero en 1833 la salud de Julia empeoró de forma fatal. Esta nueva pérdida lo afectó mucho, pero también confirmó su llamado. Pidió la baja definitiva de la Armada Real y entregó su vida a las misiones. Llegó a Santiago de Chile en 1838 con la intención de vivir entre el pueblo mapuche. Primero viajó a Concepción, donde el río Biobío hacía de frontera con los nativos.
pero no logró conseguir el permiso de las autoridades ni de los caciques locales. Al año siguiente lo volvió a intentar en el fuerte de Valdivia, pero tampoco lo logró. En 1841 llegó a la isla de Chiloé, donde pudo repartir literatura entre los pobladores, pero su verdadero deseo era alcanzar a los pueblos nativos. Si quería ver frutos, debía ir más al sur, hasta lo último de la tierra. El día de Navidad de 1841 llegó a las Malvinas y de allí al estrecho de Magallanes. Contactó con un campamento del Hueche. Unos días más tarde llegó el cacique Huizale. El capitán Gardiner trabó buena amistad con el cacique y hasta pudo celebrar un sencillo servicio religioso. Para Gardiner, aquello era una señal de que este era el lugar que buscaba. Volvió a Gran Bretaña en 1842, entusiasmado por buscar apoyo de alguna sociedad misionera, pero ninguna estuvo dispuesta a solventar los gastos del proyecto. Ante las negativas, consideró que lo mejor sería pausar sus esfuerzos en la Patagonia, pero sin cortar los lazos con Sudamérica. En 1843 visitó ciudades del interior de Argentina, vendiendo Biblias por Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Pero su corazón aún deseaba volver a Tierra del Fuego, y luego de algunas semanas regresó a Inglaterra para rehacer su plan. Fundó su propia sociedad misionera, la flamante Sociedad Misionera de la Patagonia, con el objetivo fijo de viajar al estrecho de Magallanes. Finalmente, en 1845, Allen Gardiner y Robert Hunt realizaron el primer viaje de la sociedad. Vivieron varios días refugiados en chozas precarias, buscando al cacique Huizale, su único contacto en el estrecho. Días más tarde, el propio cacique los encontró y les permitió quedarse con ellos, pero Huizale empezó a mostrarse violento y los amenazaba a punta de cuchillo, exigiendo alimentos. Quedarse era demasiado peligroso, por lo que volvieron a Inglaterra en el primer barco que pasaba. El regreso prematuro del dúo misionero fue un desaliento a la joven sociedad misionera de la Patagonia, cuyo directorio ponía en duda los planes para el futuro. La respuesta de Gardiner fue rotunda. Mientras Dios me dé fuerzas, los fracasos no han de acobardarme. Esta es mi firme resolución, volver y realizar nuevos intentos entre los indígenas del interior. Jesucristo ha dado una orden, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Él proveerá para el cumplimiento de su propio deseo. Ante tal voluntad y resolución, el comité de la sociedad accedió a continuar, pero decidieron intentarlo en Bolivia. Llegaron al puerto de Cobija y subieron en mula por la calurosa Puna hasta Tarija. Allí los recibió un irlandés afincado en aquella ciudad. Intentaron contactar a las tribus que vivían cruzando el río Picomayo, pero ninguna estuvo dispuesta a recibirlos. Tampoco las autoridades bolivianas le dieron permiso y tras otro intento frustrado, regresaron a su país. De nuevo ante la Sociedad Misionera de la Patagonia, insistió en su plan a Tierra del Fuego. Gracias a su determinación, en 1848 Gardiner y un acompañante desembarcaron en la isla Picton, al sur de Tierra del Fuego. El viaje resultó otra frustración, pues aunque los nativos no eran hostiles, se robaban absolutamente todo. Los misioneros debían estar todo el tiempo vigilantes, lo que hacía imposible construir, cultivar o incluso dormir. Tras apenas unos días levantaron campamento y regresaron, aceptando una nueva derrota. Al menos ahora tenían un plan claro. La misión debía ser flotante. Un barco anclado cerca de la costa haría de campamento móvil donde resguardar sus vidas y las provisiones. Gardiner pasó 2 años recaudando fondos,
pero aún así no logró el monto necesario para comprar el barco deseado. Juzgó que era tiempo de hacer el viaje de todos modos y con un equipo de 7 hombres y 2 botes, en diciembre de 1850 llegaron a la isla de Picton, donde habían estado 2 años atrás. Cuando pararon a descansar en una orilla, un gran grupo de nativos se les acercó. Los misioneros intentaron contactarse de manera pacífica, pero la tensión empezó a subir y los indígenas sacaron sus lanzas. Con sus vidas en peligro, decidieron escapar fuera del canal en dirección este hasta una bahía desolada. En los días siguientes comenzaron las dificultades. Un violento huracán azotó la bahía mientras varios hombres empezaban a mostrar síntomas de escorbuto y a padecer hambre. Cuando recuperaron algo de fuerzas, remaron hasta la isla Picton para buscar las provisiones que habían dejado enterradas. Tomaron lo que pudieron y dejaron señales para atraer la atención de posibles barcos pensando en un rescate. Volvieron a la bahía donde se sentían más seguros. Se acomodaron como pudieron y trataron de administrar la comida y sus fuerzas. Los siguientes 4 meses fueron trágicos, alimentándose de algas o musgo de las piedras hasta que pudieran cazar algún ratón o alguna ave. La mayoría de los días pasaban hambre. En el mes de mayo comenzaron las intensas nevadas y los vientos helados. A pesar de las enormes penurias, mantuvieron una gran esperanza y aceptaron la voluntad de Dios con gran entereza. En sus horas más oscuras, Gardiner escribía poesías y meditaba en el pasaje de Salmo 62, 5 al 7, su oración en aquellos momentos tan oscuros. Uno a uno fueron muriendo de hambre. El 5 de septiembre de 1851, Gardiner escribió en su diario: Grandes y maravillosas son las gracias de amor de mi maravilloso Dios. Me he preservado hasta ahora sin ningún sufrimiento de hambre o sed. Llevaba 5 días sin comer absolutamente nada y aún así solo tenía palabras de agradecimiento y adoración para con Dios. Sabía que el fin era inevitable. El 6 de septiembre de 1851, el capitán Allen F. Gardiner venció a la muerte y pasó a los brazos de su Salvador. La vida de Gardiner es extraordinaria. A pesar de sus innumerables intentos frustrados, se mantuvo fiel a Dios sin rendirse nunca. Al final, su trágica muerte inspiró a otros hombres a continuar su obra y su legado de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Renunció a una excelente carrera militar y se entregó a la obra misionera Bueno, por ahí completo. empezó de vuelta Bienvenidos a este el video. Bien, mostramos entonces 2 casos, ¿sí? El versículo dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y dice este evangelio del reino será para testimonio a todas las naciones. Esa palabra naciones en griego es etné o etné o algo así, que de donde viene etnia, porque a lo que se refiere no es tanto a los países como los tenemos hoy, sino a los que hoy llamamos pueblos o grupos étnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos conforma un grupo separado con su idioma, su cultura. Por eso el Señor estaba pensando que era el pensamiento de la antigüedad, los pueblos, ¿no? Y acá vimos entonces 2 casos de intentos de traducir la Biblia para estos pueblos, ¿sí? Uno con éxito y el otro fracasó porque el hermano Gardiner y sus compañeros finalmente murieron allí y no lograron su cometido. Debo decir algo, encontraron después allí, cuando los encontraron, estaba su diario escrito donde él escribía estas cosas y salmos y oraciones al Señor hasta el último momento, ¿no? Pero bueno, lo que sí quería decir es que a mí me da un poco de vergüenza como argentino porque estas tareas, como por ejemplo la de las sociedades bíblicas que comenzaron ya hace más de 100 años, los hermanos anglicanos de Inglaterra, en el Chaco y en esa zona, y bueno, como vimos el hermano Gardiner y yo como argentino,
directamente ni siquiera estaba enterado. No quiero hacer levantar la mano cuántos sabían, por ejemplo, el idioma Yagán o algo así de los que estamos acá, pero realmente por lo menos yo conocía salir a Pakistán y estudiar la historia allí más de, no sé, de Pakistán que de mi propio país y nuestras culturas, y nos pasa en realidad. Por un lado es normal porque, bueno, nosotros estamos a veces más enterados de, no sé, lo que pasa en Estados Unidos, Trump, o de Venezuela, o lo que fuera, o Rusia, que de lo que estamos enterados de nuestros propios pueblos, ¿no? Que decía que de alguna manera es natural porque, bueno, esas cosas nos impactan, por ejemplo, en la economía nos afectan, o la política que tenemos nosotros aquí, y también en parte sabemos mucho de Europa porque muchos de los países limítrofes, porque venimos como inmigrantes de allí, tenemos entonces un vínculo, pero bueno, esa es precisamente la cuestión, que sabemos aquellas cosas que nos afectan a nosotros y no sabemos nada de todos estos otros pueblos que como no tienen ninguna relación con nosotros, no sabemos nada. Entonces, pero alguien, sin embargo, se ocupó de ellos. ¿Y por qué? Porque esa fue la orden del Señor, ¿no es cierto? Y como si, tenemos, como decían, fueron extranjeros porque gracias a Dios, esta misión no quedó trunca ahí, porque luego más tarde misioneros europeos alemanes, por ejemplo, hicieron y lograron traducir, ¿sí? El idioma Yagán y también Yamana, que se hablaba allí en Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Así que no quedó trunca esa misión. Como decía, de hermanos extranjeros fueron los primeros que en realidad distribuyeron la Biblia aquí, porque no había Biblias en las casas en la época de la independencia. Diego Thompson, un hermano de Inglaterra que se hizo amigo de San Martín, fue uno de los primeros que distribuyó Biblias en Argentina, ¿no es cierto? Aquí en mi casa tengo este libro que se llama Vasos de Barro en el País del Plata, que son los misioneros suecos en Argentina entre 1920 y 1990. Y tenemos allí atrás una lista con como 3 o 4 páginas de nombres de misioneros que estuvieron sirviendo aquí. ¿Alguna vez se enteró alguno de esto? Pasa que no venían ellos a Buenos Aires, sino que justamente estaban sirviendo en estas áreas, como por ejemplo allí en el Monte Chaqueño y en otros lugares donde hicieron obras como escuelas, etcétera. Y uno en particular no llegué a tiempo para investigar, pero sí lo había escuchado, un hermano sueco que era muy conocido en esta zona de Santiago del Estero, en el monte, donde vivió toda la vida, donde está enterrado allí, y que para los pueblos que estaban allí originarios, él era como una figura que pasó a ser mítica, y sin embargo nosotros no lo conocemos aquí. La tarea de la traducción de la Biblia la lleva adelante hoy en día las sociedades bíblicas misioneras. Somos una entidad misionera con una historia de casi 200 años de trabajo en nuestro país, es decir, esto comenzó también en Inglaterra, y las sociedades bíblicas, como asociación sin fines de lucro, fue fundada por las iglesias para servir a las iglesias en su misión evangelizadora. Dice, en 1881 se realizó la primera traducción a una lengua autóctona de Argentina, el Evangelio de Lucas, en el idioma Yagán, justamente de que se habla en el sur, prácticamente extinto hoy en día. Desde entonces la Biblia, o parte de ella, se ha traducido a distintas lenguas, entre otras el Wichí, el Tobacom, el Pilagá, perdón porque no puedo ni leer y no conozco Chorote. Levanten la mano si alguno conocía esto o no conocía el Toba del Oeste, el Mocoví y el Quichua santiagueño. Fíjense, en todas estas lenguas ya se ha traducido parte de las escrituras, pero esto solo en Argentina, porque lo mismo ha pasado a lo largo de todo, por ejemplo, el continente sudamericano o en Latinoamérica, donde la Biblia ya se ha traducido hace mucho a decenas de idiomas, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, porque ¿quién le presta atención a estos pueblos? Pues aquí tenemos, ya hace mucho hay personas que le han prestado atención a estos pueblos. Claro, no se gana nada con ello porque realmente no hay allí, o sea, por eso es que nosotros no estamos enterados de ellos. Los otros que realizan esta tarea es el Instituto Wycliffe de Traductores, que en el momento yo lo puse ahí con rojo, ya ha traducido la Biblia a más de 3.000, casi 3.500 idiomas del mundo, en algunos la Biblia entera, en otros
el Nuevo Testamento, en otras porciones. Estos hermanos que realizan esta tarea, mostré la de Allen Gardiner porque es esta tarea que es un esfuerzo en donde han dejado la Biblia. Yo he tenido oportunidad de conocer cuando era chico y vivimos en México, me acuerdo unas dos hermanas que eran hermanas de sangre, pero habían vivido toda la vida entre la comunidad en náhuatl y habiendo traducido la Biblia a uno de los dialectos. Y así me ha tocado conocer, gracias a Dios, mi amiga Elizabeth, compañera que era de la escuela cuando era chico y que después estaba hace años ya viviendo en África, en una comunidad que nadie conoce, traduciendo la Biblia con su esposo, que es de Australia, allí. ¿Verdad? Y ellos han venido haciendo esta tarea con enorme esfuerzo y estamos hablando hace 100 años, generalmente dejando muchas veces la vida allí. Su nombre viene de John Wycliffe o Juan Wycliffe, que fue un hermano que tradujo la Biblia al inglés. Estamos hablando en la Edad Media, en el año 1300, 1400 aproximadamente. ¿Por qué? Porque la Biblia solo estaba en latín y por eso se lo quemó en la hoguera, algo que pasó también, la amenaza que aquellos que tradujeron la Biblia al español hace 500 años en España, donde también estaba prohibido esa Biblia y en realidad esa prohibición siguió en los países como en Latinoamérica hasta la década del 60, donde estaba prohibido que los laicos lean la Biblia y eso cambió con el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? En donde se permitió que entonces los laicos lean la Biblia. Pero imagínense que teníamos aquí en este país supuestamente, entre comillas, cristianos y todo el continente, iglesias y cantidades de personas diciendo servir a Jesucristo, pero que no había Biblia, no había Biblias en las casas, ¿sí? Este movimiento de traducir la Biblia realmente fue muy poderoso en Europa, surgieron todo tipo, se generó toda una ola de libertad, por lo pronto independizándose del control desde Roma, ¿no es cierto? Por supuesto hay cuestiones políticas también, pero surgieron, por ejemplo, estos grupos como los puritanos, los cuáqueros, los anabaptistas, de los cuales salieron los bautistas, por ejemplo, los moravos, los presbiterianos, los valdenses y muchos otros que eran grupos disidentes y que precisamente ellos querían ser libres del control del Estado. Esto ayudó a que estos países tuvieran esta tradición democrática de la cual nosotros le copiamos la Constitución, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente la Biblia lo mencionaba allí en el video de los Wichis, trae esta libertad. Y uno dice, pero ¿cómo trae libertad si la Biblia hoy nos dice, habla de los 10 mandamientos y que no haga... Sí, pero precisamente como nos decía nuestro pastor y como estamos viendo, los cinturones de seguridad son para nuestra protección, ¿eh? Lo que el ser humano necesita es una serie de límites, pero no unos límites estrictos, sino aquellos verdaderos que le permiten a partir de ahí ser libre. Entonces decía que incluso esto ha llegado hasta nuestros días literalmente hoy, porque en Bolivia, yo recuerdo haber estado en Sucre y que me mencionara el hermano cuando íbamos desde en las afueras, que se ve todo un valle inmenso, no sé si alguno aquí ha estado allí, y nos decía que todas las comunidades indígenas en ese valle de Sucre, que es inmenso, todas ellas pertenecían a lo que serían los cuáqueros, que fueron misioneros que fueron allí se llama la Sociedad de los Amigos, no sé si alguno aquí la había escuchado hablar, pero todas estas comunidades convertidas al Evangelio. ¿Quién se enteró de eso? ¿No es cierto? Que nadie, pero es que esos son los valores del Señor. Nosotros le damos importancia a un pueblo, a una nación, cuando tiene poderío económico, cuando es una amenaza para nosotros o cuando la necesitamos económicamente, valoramos a los países que tienen un estilo alto de vida, nos queremos ir a vivir ahí, o que tienen una larga historia. ¿Esa es la valoración que hace el Señor de los pueblos? No, porque el Señor, las personas es lo más importante. Y estas personas que nadie les da importancia en el mundo, el Señor les da importancia porque para Él son tan importantes como si fueran la potencia más grande del mundo. Y por eso fue que estos hermanos han ido ahí, como escuchamos al hermano Allen Gardiner. Y esto pasó en el pasado también, como por ejemplo Gregorio, el misionero que evangelizó a los armenios y que tradujo la Biblia, y la Biblia como un elemento de desarrollo cultural, porque por ejemplo Gregorio le inventó el alfabeto armenio que se usa hasta el día de hoy. Lo mismo Patricio, San Patricio, que llevó el evangelio a Irlanda, y a partir de allí surgieron después misioneros que fueron a toda esta Europa entre los bárbaros, traduciendo
traduciendo la Biblia, como Bonifacio, que fue a los germanos, estos bárbaros, y les tradujo también la Biblia allí. Ansgar, que fue a los vikingos, a los escandinavos, ¿sí? Lo llaman el apóstol a los escandinavos. Cirilo, aquí tenemos a alguien de Rusia, que fue el misionero que evangelizó a lo que hoy es Rusia, a los eslavos, ¿no es cierto? Rusia y toda Europa del Este, también inventando el alfabeto que se usa hasta el día de hoy en estos países, que es el alfabeto cirílico, que se llama así por Cirilo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, fíjense en este titular que dice la Biblia traducida al mapuche, es otro intento de colonización. Y se ha hecho esta acusación contra los traductores de la Biblia. De hecho, en Venezuela mismo, por ejemplo, ya hace tiempo se expulsó a los misioneros que estaban en la selva traduciendo la Biblia y que pertenecían a Wycliffe, acusándolos de ser agentes de las potencias para someter al pueblo, ¿no es cierto? Bueno, puesto que yo lo conozco esto de adentro, porque me crié con una familia misionera que trabajaba, yo puedo dar fe que no, pero en realidad esto nos toca muy de cerca, porque ¿sabían ustedes que nosotros estamos acusados, sabía Carlos, de ser una agencia internacional que financiamos actividades en países extranjeros para colonizarlos? Bueno, esto que vemos acá es la traducción al español de la acusación que se le hizo, la denuncia al hermano Abdul en Pakistán, a quien nosotros apoyamos la iglesia allá, ¿verdad? Y se lo denunció contra el hermano Yamin, en este caso, hubo varias contra el hermano Yamin, este es contra el hermano Yamin y lo menciona Abdul porque el hermano Yamin fue discípulo y fue convertido por el hermano Abdul, y fíjense lo que se les acusa. Yo acá no puedo leer bien, pero ahí está la palabra agentes extranjeros, ¿verdad? Y dice específicamente allí que los acusados reciben dinero de agencias extranjeras. Bueno, aquí hay una, aquí estamos una, en la calle Mercedes 612, a unas cuadras de Rivadavia, acá en Floresta. Todos ustedes, no sé si sabían, pero somos una agencia extranjera. Ellos se refieren a la CIA y todo eso. Bueno, lo único que podríamos llegar a decir, Carlos, es que si, no sé, si nos quieren enviar dólares para nosotros, bueno, Carlos seguro, como es el que firma, es el que va preso. Pero por otra parte, si alguien nos quiere mandar dólares, nosotros, lo bien que nos vendrían, ¿verdad? No sé si lo vamos a aceptar de la CIA, no, pero supongamos que alguien quiere, a ver, ojalá, hermanos, no, precisamente no es el caso así. Por eso también mostré el video de nuestro hermano Allen Gardiner, porque ustedes vieron allí en este video del hermano Allen Gardiner, los esfuerzos que tuvo que él hacer para recoger fondos para poder, y no lo lograba, algo que pasa muchas veces en las misiones. ¿Por qué? Porque muy poca gente se interesa en dar ese dinero, y ahí lo vimos al hermano Gardiner teniendo que volver ir a Bolivia, y este video está cortito, yo lo corté porque el hermano también estuvo en Australia, en Papúa Nueva Guinea, una cosa todo a pulmón, hecho a pulmón, así como lo hacen estos hermanos, incluyendo los de sociedades bíblicas, que son sin fines de lucro. Entonces, hermanos, no, definitivamente esto no es así. Ahora, esta misma acusación, gracias, se la hizo, y ya vamos terminando igual, se le hizo a estos misioneros en el pasado. Por ejemplo, a los que fueron a los bárbaros. Se decían, ustedes son agentes de Roma, que en ese momento era, como por ejemplo, Constantinopla, el imperio bizantino. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, el misionero que va, por ejemplo, si va a un pueblo que no tiene lectoescritura, que no ha desarrollado, que no tiene, bueno, que vive en condiciones como ustedes vieron que se vive ahí, sin medicina ni nada, muchas veces está llevando aquello, va a bendecir y lleva aquellas herramientas culturales que tiene. Por eso Cirilo, que fue a Rusia, Cirilo y Metodio eran dos, llevó, por ejemplo, el alfabeto griego, porque él venía de ahí. Los eslavos no tenían alfabeto, eran analfabetos, y él inventó el alfabeto cirílico a partir del griego, y lo mismo estos otros misioneros llevaron el latín. La Biblia nos dice, la cizaña y el trigo están mezclados, vivimos en un mundo caído, y entonces estas mezclas se van a dar, pero tenemos nosotros que tener en claro eso, ¿no es cierto? Que nosotros estamos sirviendo a Dios y que precisamente estos esfuerzos se hacen a pulmón. Está obedeciendo, como vimos ahí en el hermano Allen Gardiner, esta hora, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y en todas las épocas esto ha pasado.
Bueno, yo voy terminando ya ahora, pero básicamente tenemos que decir que así como esto fue empezado por hermanos extranjeros hace 200 años, principalmente los países protestantes son los que preocuparon de eso, hoy el Señor nos está pidiendo que lo hagamos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya esos países, lamentablemente, muchas veces la iglesia está muy débil, están muy secularizados, el materialismo ha hecho y hace estragos también entre nosotros, ¿verdad? Y ya no hay misioneros que salgan de allí. Entonces, el Señor ahora ha mirado a la iglesia de Latinoamérica, no solo de Latinoamérica, de Asia y de África, diciendo, bueno, ustedes ya tienen ¿cuántos años esta iglesia? 105, y hace ya un siglo que está creciendo la iglesia y cómo se ha multiplicado, y hoy voy en el tren, en el colectivo, y veo gente leyendo la Biblia, etcétera. Eso nunca ni se lo hubieran podido imaginar en ese momento estos hermanos, pero el Señor nos dice, ahora les toca a ustedes continuar esta tarea. ¿Por qué? Porque todavía faltan. Y aquí escuchamos historias de Samuel acerca de Corea, cómo allí fue un elemento de transformación. ¿No es cierto? Acá lo teníamos, o no sé ahora qué pasó con Akash, que lo estaba viendo y ahora él no está, que viene de Pakistán. ¿No es cierto? Y el Señor quiere movilizarnos. Y para los chicos jóvenes, esto es un desafío. Esta oferta laboral no la van a escuchar en otros lados, pero sí en la iglesia. El Señor necesita a aquellos que quieran anotarse. Fíjese que esto todavía sigue siendo una aventura. No es una vida fácil, no hay fondos, sí, se hace a pulmón, pero es obedecer la orden de nuestro Señor. Se hace por amor a Él y falta todavía traducir. Así que tenemos ya, como sabemos bien, misioneros nuestros, fuera de la Argentina, argentinos en distintos países de Asia, de África, ¿no es cierto? En lugares donde todavía en la Biblia la palabra de Dios no ha circulado. Tenemos una hermana, Hermira Colobalán, de Tucumán, que ya hace más de una década. Ella está nada menos que en Papúa Nueva Guinea, en los aborígenes, en la selva, ayudando en la traducción de la Biblia a uno de los idiomas de allí, trabajando con esta organización que se llama Wycliffe. Algún día, si Dios quiere, podremos escuchar. Fíjense, de Tucumán hasta allí, hasta Papúa Nueva Guinea, y hacen falta más, hacen falta traductores bíblicos. La organización Wycliffe aquí en Argentina se llama Letra, y la dirige un hermano conocido, nuestro hermano Daniel Bianchi, y ellos entrenan a traductores. Bueno, hermanos, terminamos aquí con este mensaje y con el que empezamos, que fue esta orden del Señor Jesús. Todo esto se hace porque queremos obedecerlo a Él, queremos obedecer su mandamiento, y así como Él, escuchamos antes en la cena, le costó sangre, sudor y lágrimas, también puede costarnos. Pero a su vez no hace falta que uno se vaya al otro extremo del planeta, ¿verdad? ¿Tenés una Biblia? ¿Tu vecino la conoce? ¿Tus amigos, tus compañeros de escuela lo han leído? Tenemos la oportunidad de cumplir esta orden, Señor, alcanzarles a ellos la palabra. Y hoy la tenemos puesta en el celular. Tenemos, por ejemplo, muchas películas, como la película Jesús, que básicamente es uno de los evangelios, el Evangelio de Lucas, filmado, pero las palabras son las mismas. Está traducida también a más de 1000 idiomas si se usa, y uno le puede pasar el link a alguien. Pero para no irnos tan lejos, no vamos a cumplir nosotros y seguir cumpliendo esta tarea acá en donde estamos. Ese es el desafío que tenemos. Hay muchos que todavía no han leído la palabra, han escuchado, hay algo, pero la palabra tiene un poder especial. Y nosotros, vos y yo, tenemos la oportunidad de ser parte de esta aventura. ¿Sabes cómo? Alcanzándole a aquel que no la tiene. Bueno, con esto terminamos entonces el mes de la Biblia. Por supuesto, hay que decir tantas cosas más de la palabra, que es nada menos que el mismo Señor. Pero que el Señor bendiga este mensaje y que sea un desafío para todos nosotros, ¿sí? Que el Señor los bendiga.